Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa, tu programa Encuentros Cuánticos, para reconocernos en nuestra perfección, como seres multidimensionales viviendo una experiencia humana dentro de un cuerpo físico. Ingresamos en el universo de lo posible. Vamos a agradecer a las personas que hacen posible este encuentro. A la gerencia de la estación, la señora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la producción de este espacio, Víctor Nieves. Y ante los micrófonos, aquí estoy para todos ustedes, entre dos. Dulaina Ávila, certificado de locución número 59452. Puedes ingresar a nuestra página web www.radiosintonía1420.com.be para participar en nuestro chat y realizar tus preguntas, hacer tus comentarios o formular tus inquietudes. Escúchanos también en diferido por nuestro canal YouTube DN Medios y también por mi canal de YouTube Dulaina Ávila. Escríbenos en la sección de comentarios para interactuar sin las barreras del tiempo ni la distancia. Gustosamente te daremos respuestas. Las cuentas en redes sociales de Radio Sintonía 1420 AM son @Sintonía 1420 AM en Twitter, Radio Sintonía 1420 AM en Instagram y Facebook. Si quieres estar entre dos, tú y yo, en consulta, escríbeme o llama al teléfono 0424-125-3710 y me puedes seguir por Instagram, @entre222. Tienes mi canal de Telegram, Encuentros Cuánticos, y por allí también podemos estar bastante cerca. Bienvenidos y gracias a todos mis oyentes por acudir a este encuentro para la reflexión y el reconocimiento que nos llevan a transformarnos, a redimensionarnos, a ese darnos cuenta de nuestra esencia para hacer contacto con quienes somos realmente. Estamos en el aquí y ahora, entre dos, sin las barreras del tiempo ni la distancia. Divino mediodía, ¿cómo se encuentran hoy en este super programa especial a esta hora fuera de mi rango normal? 12:17. Estamos en vivo aquí compartiendo además con mi querido productor Víctor Nieves, que va a estar enseñándome cómo hacer esto con ustedes aquí entre dos y más en tu programa Encuentros Cuánticos por Radio Sintonía 1420 AM, sin las barreras del tiempo ni la distancia. Hola Víctor, bienvenido. Oye, pero qué buen inicio para hacer tu primer programa en vivo acá en Radio Sintonía. Bueno, bienvenida a tu casa y a tu programa en este horario especial de Encuentros Cuánticos Vespertinos, ¿verdad? Así es. Así es, para acompañar entonces a nuestra audiencia en su almuerzo. Qué maravilla, de verdad, poder hacer este programa especial que aquí estamos tertuliando y yo creo que va a ser el primero de muchos. Así que bueno, ya estamos a las 12:18 del mediodía en vivo para hablar de un tema muy interesante que está casi que bueno en el ADN, ¿no?, de nosotros los venezolanos, y que no deja de ser noticia desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con María Leonza. Con la diosa María Leonza. Y yo estoy súper emocionada porque me estoy estrenando. Sí, he estado de invitada en muchos programas de radio, pero en mi propio programa es primera vez que lo hacemos en vivo. Así que se podrán imaginar que estoy estrenándome con ustedes, además con este tema tan venezolanísimo, como dice Víctor, que está en nuestro ADN, porque así es, forma parte de nuestro transgeneracional, forma parte de nuestras raíces y es una manera extraordinaria de honrar a nuestros ancestros. Cuando conversamos en nuestro programa de Encuentros Cuánticos, en nuestra hora 9 de la noche, todos los lunes, hablamos de honrar a nuestros ancestros, honrar a mamá,
honrar a papá. Y esta es una manera extraordinaria de honrar a nuestros ancestros. Dándonos cuenta, haciendo contacto, reconociéndonos además como seres multidimensionales y sabiéndonos que formamos parte de una cultura, formamos parte de nuestros aborígenes que viven en nosotros y que este tema no podemos autosecuestrarnos de este mito, de esta realidad. Porque a veces, mi querido Víctor, por el tema de los tabúes, el tema de la religión, nos hemos perdido de una cantidad de información que nos limita. Porque cuando hablamos de nuestros mitos, hablamos de ese inconsciente colectivo, no solamente es mi inconsciente. Recordemos, queridos oyentes, que nuestro inconsciente representa el 90% de quienes somos, de nuestra mente. Por lo tanto, ese es nuestro mayor tesoro. Cuando hablamos del viaje del héroe y de encontrar nuestro tesoro, implica ese ir hacia adentro para reencontrarnos, reconocernos, responsabilizarnos y transformarnos. Dar ese salto cuántico que todos necesitamos. ¿Se dan cuenta? Porque este tema de la diosa María Leonza es mucho más de lo que ustedes creen. Y vamos a ir revelando poquito a poquito. Qué emoción, qué interesante entonces ya lo que nos has desvelado por el momento. Así que bueno, estamos aquí atentos a esa información. Como, bueno, ¿por dónde comenzamos, no? Con respecto a María Leonza y todo lo que tiene que ver su conexión con, bueno, con nuestro gentilicio, ¿no? Con nuestra manera de ser, con nuestra idiosincrasia. Mira, qué bella pregunta. ¿Por dónde comenzamos? Porque hay 1000 lugares por donde comenzar, 1000 caminos que tomar para conversar sobre este tema. Y yo venía haciéndome muchas preguntas de cómo hacer el programa de hoy, desde que te lo planteé, desde que tú recibiste pues y tuviste esa iniciativa maravillosa de hacer esto aquí en vivo. Voy a comenzar por lo que pasó cuando publicamos que íbamos a hacer este programa sobre la diosa. Recibí cualquier cantidad de mensajes, me llamaron por teléfono, o sea que todo es muy fenomenológico. Recuerden que yo trabajo desde la fenomenología. Cuando estoy en consulta, cuando estoy en talleres, cuando estoy en terapia, desde allí el fenómeno, lo que ocurre. Entonces empezó a moverse una cantidad de emociones en las personas que hicieron contacto con esto. Duda, miedo, expectativa, emoción, alegría. Empezaron a hacerme preguntas, yo les dije, esperen el programa de radio. Claro. Esperen y por allí les empiezo a comentar porque estoy en otra faena y estoy dirigiéndome hacia allá y ya voy, no me puedo retrasar. Entonces, vamos a comenzar por esa experiencia. Cuando tocamos el tema de la diosa María Leonza, empezamos unos a sentir rechazo, otros a sentir miedo, otros a sentir alegría, otros a sentir una emoción entre un miedo, un rechazo, una alegría y hasta cómo sigo perteneciendo a mi clan si yo doy cabida a esta información. Porque sabemos que desde el mundo religioso hay muchas vertientes, unos que hacen un culto hacia este mito, otros que lo rechazan, otros que lo satanizan. Entonces, el individuo empieza en un proceso de confrontación hacia sí mismo internamente y que a veces extrapolamos en el mundo pues externo. Entonces, no es el otro el que me señala por creer o no creer, por pensar o no pensar, sino que soy yo mismo. Entonces me pareció inevitable no tocar esto que se alborota y no desmenuzar este tema de las emociones que genera cuando hablamos de tocar este tema de la diosa María Leonza. Entonces quiero dejarles eso allí para que ustedes vayan masticando y vayan desmenuzando. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros cuando Dulaina dice que va a hablar de la diosa María Leonza? Porque incluso me escribieron, ¿es posible que tú vayas a hablar de este tema? ¿Cómo es posible? Claro, claro. Y otros, qué maravilloso que tú vayas a hablar de este tema. Y a mí me pareció genial. ¿Cómo se integra entonces la imagen y la energía de María Leonza con esas herramientas que tú muy bien dominas, que forman parte, por supuesto, de tu aspecto profesional y personal? Porque, claro, llama la atención, porque lo que conocemos desde pequeños de estas figuras, seguramente por un tema cultural
que puede ser inclusive también de ignorancia, es que Absolutamente. está asociada con religiones, con prácticas, a veces no tan de la luz, etcétera, etcétera. Así Además es. que a nivel de la actualidad y de la noticia, pues hay acontecimientos llenos de muchos misterios que ustedes saben a qué nos referimos para no caer en detalles. Pero se me ocurre preguntarte, ¿no? Para entrar de lleno en el tema, ¿cómo quizás una mujer, que es la que tendría la primera conexión, puede precisamente integrar en su vida la energía de María Leonza? Absolutamente. María Leonza es un arquetipo femenino. Tiene que ver con la polaridad femenina. Fíjate que cuando hablamos de la reina María Leonza, de la diosa María Leonza, nos referimos a la flora, a la fauna, a la fertilidad, a la fecundidad, Exacto. a la naturaleza. Nos referimos a ese arquetipo generador de vida, que obviamente es femenino, si bien sabemos. Estamos hablando de arquetipos, no estamos hablando de género, ni de sexo, ni de fenotipo, ni de identidad. Estamos hablando del principio de generación. Para que ocurra la generación, tiene que haber una polaridad femenina y masculina. Para que ocurra la energía, para que se produzca la energía, para que su vehículo prenda, tiene que haber una fuente de energía que tiene dos polaridades, positiva y negativa. Igualmente pasa con los teléfonos. Existe, para que en el universo se genere la energía, dos polaridades, positiva y negativa, que tenemos entonces la polaridad masculina y la polaridad femenina. Desde allí emerge y surge la energía. Es el principio de generación. Para que exista el acto creativo, debe haber la fusión de las dos energías, la masculina y la femenina, la polaridad femenina y la polaridad masculina. Sin esa fusión no hay energía, no hay creación. María Leonza entonces es una fuente de inspiración para la creación, Totalmente. tanto en la mujer como en el mismo hombre. Totalmente, porque recordemos que como individuos, como personas, intrínsecamente tenemos la polaridad masculina y la polaridad femenina. Somos positivo Claro. y negativo, como una pila. Para que la pila exista, tú cuando ves una pila, dependientemente de la marca que sea, tú ves el Claro, polo negativo y ves el polo negativo. el polo positivo en la misma pila. Y dentro de esos aspectos y valores de María Leonza en su personalidad, historia, que quizás tú conoces y buena parte de nosotros no, ¿qué podemos tomar? ¿Qué podemos rescatar? ¿Cuál es esa figura o esa imagen de María Leonza que no conocemos, que no nos han dicho los medios, que tú sí conoces, y de qué manera podemos integrarla a nuestra vida? Absolutamente, fíjense. Cuando hablamos del mito, y el mito es universal, el mito vamos a hacer esto aquí, vamos a desmenuzarlo mejor. Cada persona tiene sus propios mitos, tiene sus mitos personales. Existen mitos personales y mitos colectivos, Claro. y mitos universales. Esto forma parte de un mito universal, de un arquetipo universal, que es el arquetipo femenino, más allá en lo que yo crea, más allá en el culto, si yo lo realizo o lo practico o no lo practico, más allá de la religión, ya en la época prehispánica, es decir, antes de que los europeos llegaran a nuestros continentes, antes de que aquí hubiese ese encuentro de dos mundos, para decirlo de manera armónica, esa fusión de esas dos culturas, la india y la europea, que por supuesto también se mezcla con nuestros hermanos afroamericanos, afrodescendientes, por así decirlo, y nuestros hermanos primigenios que venían del continente africano y se fusionan aquí en este continente. Por supuesto hubo un encuentro cultural y social que varió absolutamente todo lo que eran nuestras costumbres y nuestras creencias, que de alguna manera se imponen o no se imponen. Pero antes de que eso ocurriera, existía una integración con la naturaleza y una forma de honrar a la naturaleza también a través de una diosa de las aguas, que es lo que luego se cristianiza, además, porque la diosa María Leonza ha pasado por varias facetas, dependiendo de la humanidad, del momento histórico, social, político y cultural.
esa idea de la diosa María Leonza, de la reina María Leonza, se ha venido transfigurando y, digamos, evolucionando con nosotros mismos. Entonces, es el momento de mirar hacia varias direcciones, darnos el permiso de tener una mirada amplia sobre nuestro propio mito, sobre este mito aborigen, porque es prehispánico. Antes de que tuviéramos esa influencia europea, ya existía la veneración, ya existía ese darle el lugar a la diosa María Leonza, que por supuesto no se llamaba en este tiempo María Leonza, porque viene a llamarse María Leonza luego de la parte de la cristianización. Okay. Es que entonces se hace cristiana y le coloca el nombre de María, pero es un arquetipo femenino. Así como nos damos el permiso de tener una diosa del amor, una Afrodita, una Venus, porque igualmente, ¿qué pasa con la cultura griega? La cultura griega tiene su diosa del amor y posteriormente, cuando los griegos son invadidos por los romanos, tenemos una diosa Afrodita del amor y una diosa Venus, que son muy similares. Igualmente los nórdicos tienen su diosa del amor, que es Freya. Para la cultura hindú tenemos unos arquetipos femeninos como Parvati, como Lakshmi, y nosotros no nos podemos dar el permiso de decir que nuestra diosa del amor, de la abundancia, de la fertilidad, de la prosperidad, es María Leonza. ¿Por qué no darnos ese permiso de abrazar nuestro propio mito? De abrazar y desde ahí reencontrarnos, reconciliarnos y honrar a nuestros ancestros a través de eso que está allí ancestral. No tiene que ver ni siquiera, porque tenemos algo histórico hermosísimo del año 1945. Tenemos, mira, la diosa María Leonza ha inspirado a artistas plásticos, a escultores, escritores, poetas, políticos, músicos. Ha sido una fuente de inspiración. Entonces, es porque no traer a la luz toda esa información, ¿por qué seguirla dejando oculta? ¿Y por qué no traerla a la luz y abrazar esa experiencia de conocernos? Precisamente, mientras te escucho, de alguna otra manera, ¿cómo puede, en este caso, la mujer, ¿no?, integrar a su propia vida esa energía de María Leonza, que está conectado tanto a lo femenino, dentro del aspecto del autoamor, pudiera ser? Porque estamos hablando, bueno, de una figura, ¿no?, que se le da un reconocimiento y un culto, pero podemos decir que una manera que tiene, en este caso, bueno, la mujer, ¿no?, por darlo en este sentido, el empoderamiento, la seguridad, el poder descubrir en sí misma sus potencialidades, tiene que ver con esa figura de María Leonza. ¿Qué es María Leonza? Ya sabemos de lo del mito, pero ¿qué representa María Leonza como para que cada quien lo integre en su vida? Mira, aquí estamos hablando de un arquetipo femenino universal, que se puede llamar Venus, Afrodita, Lakshmi, en este caso Freya, y en nuestro caso, desde aquí, desde esta energía potente de esta parte del planeta Tierra, que es Venezuela, donde tenemos además unas fuentes de riqueza, lo que llamamos el oro azul. Toda esta fuente de riqueza, somos la tercera reserva de agua del mundo. Y este arquetipo femenino, que también representa las aguas, todo lo que es femenino está representado por el elemento agua, porque son las emociones. Entonces está todo estrechamente vinculado. Eso es como que te comas una pizza, vayas a comerte una pizza y le dices que le quite la mozzarella o que le quite la salsa, o que simplemente no te ponga, o sea, todo está vinculado. ¿Okay? De pronto le puedes colocar o quitar, por ejemplo, un jamón, le puedes quitar, por ejemplo, unos champiñones, o le puedes quitar la cebolla, o si la quieres vegetariana, qué sé yo. Pero la pizza es masa, es salsa y es queso. Entonces, justamente, ¿cómo tú puedes desligar una cosa de la otra? Cuando tú te desligas y ocultas algunos aspectos tuyos, estás desintegrada, no estás en coherencia. Y eso es parte de lo que nos pasa como individuos. Esto es parte de lo que nos pasa cuando nos sentimos solos, solas, frustradas, decepcionados, deprimidos,
tristes, incompletos. Mira qué interesante, Sí. esa palabra de incompleto. Cuando yo hablé en mi programa anterior sobre el sagrado femenino y el sagrado masculino, les hablé del matrimonio sagrado, que no tiene nada que ver con mi matrimonio contigo, Víctor, o con el matrimonio o con la unión legal o conyugal o física que se pudiera producir. Este matrimonio sagrado tiene que ver con mis polaridades, que están, como te comenté, intrínsecas en cada persona. Mi polaridad femenina y mi polaridad masculina. Cuando yo tengo integrada mis polaridades, yo soy un individuo, una persona completa. No necesito del otro para que me reafirme, para que me cuide, para que me proteja, para que me ame. No lo necesito. Yo comparto con el otro lo que soy. Así Y es. tengo compañeros o compañeras de vida. No ando buscando mi alma gemela, ni mi media naranja, ni mi medio limón, ni mi media piña. Yo estoy integrado, integrada, y desde allí yo me acompaño, comparto lo que soy con el otro y me enriquezco. Por eso es que andamos por ahí sintiéndonos solitos, abandonados, abandonadas, que nadie me quiere, que no consigo el hombre de mi vida, que no consigo la mujer de mi vida, o que no consigo mi príncipe azul o mi princesa azul. En fin, nos pasa todo eso porque no nos hemos dado cuenta, no hemos reconocido quiénes somos realmente. Entonces, ¿cómo puede ayudar eso a la mujer? ¿Bien? ¿Me están? Así Ajá. es. Bueno, vamos a dejar esa pregunta al aire Sí. porque somos una cuerda de mitades que andan buscando por ahí otras mitades y no nos damos cuenta de que realmente somos completos. Así es. Y estamos de vuelta aquí, a tu programa Encuentros Cuánticos, este programa especial. ¿Qué les pareció esa canción extraordinaria de este hombre que nos honró con su canción, con esa letra, para darnos cuenta? Cuando Víctor me pregunta, aquí en Entre Telones me pregunta, pero realmente háblanos un poquito de eso, de qué es el mito, y es justamente una reina que vive en la montaña de Sorte, por Yaracuy, en Venezuela, que es hermosa, que es de gran bondad, por ejemplo. Entonces ahí podemos ver cómo es posible que una figura hermosa, que represente la flora, la fauna, la fertilidad, la feminidad, la abundancia y la prosperidad, pueda también, o algunas personas, verlo como algo negativo, como algo a qué temer. Entonces ahí tú ves la dualidad. Desde mi desconocimiento, desde lo que yo no conozco, entonces yo doy una interpretación. Por eso es importante irnos más allá, lo que te decía al comienzo del programa, más allá de la religión, que es algo que hemos escuchado, es algo que hemos visto, pero nunca hemos investigado, nunca hemos estudiado y nunca le hemos preguntado a personas que nos puedan dar información más allá de los orígenes de aquello, porque la religión, aquí vemos que hay un aspecto de sincretismo religioso, no solamente con la religión cristiana, con la religión católica cristiana, sino también con otras religiones que adoptaron este arquetipo de gran fuerza, de gran poder, porque los arquetipos tienen mucha fuerza, tienen mucho poder. Tú cuando haces un ritual del amor, tú lo haces con Afrodita, tú lo haces con Venus, la diosa Afrodita, pero ¿por qué no hacerlo con nuestra diosa María Leonza? Porque no conocemos nada de ella. Lo poco que conocemos se conoce a través de otras religiones que tomaron este gran arquetipo, que tomaron esta leyenda y este mito y lo hicieron suyos para hacer sus rituales, para hacer sus cultos. Y eso es totalmente respetable, porque esto es un mito universal. Cada quien lo toma y lo abraza como quiere y desde donde quiere. Entonces yo no puedo sentirme que me secuestraron una idea o un mito simplemente porque yo no lo conozca. Bueno, fíjate tú que mientras te escucho, ¿no? Tenemos que resaltar que María Leonza también es considerada protectora de la naturaleza y vaya que en este momento, con el tema de las lluvias, de este clima tan particular, es una muy buena ocasión, por supuesto siempre, desde la luz, conectándonos con ella para precisamente pedir esa energía tan autóctona de ella, ¿no? Tan autónoma, y que el cese de las lluvias, bueno, de alguna u otra forma, pero fíjate tú,
es la ocasión perfecta para eso. Y hoy que viniste, mejor dicho, a hacer el programa en vivo, algo de la naturaleza incidió también con la hora. Pero entonces es también una buena manera, ¿no?, de conectarnos con ella para pedir esa protección de la naturaleza, de nuestro clima, cuando esté, como lo está haciendo en este momento, pues el clima medio invernal con las lluvias. Igualmente también cuando tengamos procesos de sequía, es una buena manera, ¿no?, para conectarnos con ella. Bien, mira, Víctor, es que hay mucha profundidad aquí. María Leonza es una diosa aborigen. Imagínense de qué época estoy hablando. Uh-huh. Antes de cualquier religión, comprendamos eso. No tiene que ver con religiones, ¿ok? Cuando tú me dices, ese aspecto de María Leonza es de la naturaleza, por supuesto, te dije, la diosa de la flora y de la fauna. ¿Cómo no hacer contacto con ese arquetipo, de todo lo que está vivo, de todo lo que es el acto creador? Por eso hablamos de la abundancia, de la prosperidad. Cuando, fíjate qué interesante, me dices, no, que las lluvias, los deslaves que están haciendo estragos, la naturaleza está por encima de nosotros y tenemos que comprenderlo. Uh-huh. Tenemos que comprender que nosotros de alguna manera hemos transgredido el orden natural. La naturaleza va a seguir su evolución y su cauce. Somos nosotros los que debemos entender que debemos convivir en armonía con la naturaleza. Hay deslaves y hay inundaciones y hay lamentablemente desapariciones físicas porque estoy justamente en un lugar donde la naturaleza se va a expresar libremente. ¿Qué hacían nuestros aborígenes? Amaban al sol, amaban la luna, le pedían al sol, a la luna, a las estrellas, a los ríos, para que se aplacaran, para que no cobraran vidas, y daban sacrificios humanos para que la lluvia cesara, para que los volcanes no erupcionaran, para que las lluvias cesaran o abundaran, y hacían sus sacrificios humanos, hacían sus rituales. De allí venimos. Esas son nuestras raíces. Ahorita, ¿qué me dice mi querido Víctor? ¿Qué le podemos pedir a alguna deidad, al Padre Creador, para que esto no suceda? Entonces yo le quiero pedir al Padre Creador que no llueva, que la naturaleza y las placas tectónicas, por ejemplo, no se muevan, que las aguas no busquen sus causas. Claro, cuando le pedimos a Dios, a cualquier entidad, no pedimos que los procesos no se den, sino que el impacto en cuanto a las vidas humanas, sea el menor o el mínimo posible, ¿no? Por eso oramos, ¿no? Y por eso nos conectamos con esa energía, porque de alguna u otra forma es parte de esa empatía que como sociedad tenemos. Pero fíjate tú que también te escuchaba, y es parte del símbolo, las flores, las frutas, ¿ok? Pudiera ser también, no sé, se me ocurre, que en nuestro hogar de alguna u otra forma tengamos presencia, ¿verdad?, de flores y de frutas. Energéticamente, ¿eso en qué se nos convierte? ¿Qué puede representar? Eso es un símbolo de abundancia y de prosperidad. Y vienen tiempos donde más tenemos que conectarnos con la abundancia. Totalmente. Este trimestre que hacemos una proyección de... Y empiezas en el 21 de diciembre, el espíritu de la Navidad. ¿Y qué haces? Abres las puertas, abres las ventanas, colocas frutas, las mandarinas, por ejemplo, que además ese color de prosperidad extraordinario. Enciendes velas, somos ritualistas. En esencia, el hombre, la humanidad es ritualista. Entonces, cuando una persona o una religión lo hace basado en algo, entonces lo juzgo, lo califico, lo descalifico. Entonces hay un rechazo hacia lo que somos, hacia nuestra esencia, que nos gusta conectarnos con esas fuerzas superiores de alguna manera, y podemos utilizar un canal como encender una vela, como colocar unas frutas, como colocar flores, como colocar unas copas de agua, que nos encanta. ¿Quién no hace eso? Nuestra religión cristiana católica está llena de rituales, ¿sí o no? Así es, totalmente. Y de simbolismo. Sí, y que se comparten los símbolos religiosos, porque estamos hablando de que ese santo que está en la iglesia, también en religiones que utilizan, energía de oscuridad también lo tienen allí. Entonces, a veces la cosa como que cuesta más o menos uno ubicarse. Claro, ¿no? Porque es el individuo el que decide cómo utilizar la herramienta. Más allá de la imagen, más allá del símbolo, es como tú lo utilizas. Entonces yo no puedo decir que ese mito es malo
porque algunas personas hacen una u otra cosa. El mito existe, yo no puedo decir que el mito de Venus, o el mito de Afrodita, o el mito de Freya es malo porque lo utilicen de una u otra manera. Es un mito, es universal. ¿Qué significado tú como persona, como individuo le quieres dar? Y por ahí tú me ibas a hacer una pregunta muy interesante sobre por qué algunas personas me habías dicho por allí, pero mientras tú ahí lo buscas, yo sigo conversándote sobre esto que me hablabas de las lluvias. Fíjate, esta diosa aborigen nos habla justamente en sus orígenes de un presagio. En esa tribu, donde por supuesto hay un cacique, se hace una, digamos, una premonición y dicen que van a ser una niña y que esa niña va a traer una destrucción muy grande, y esa niña va a tener las características de tener unos ojos verdes, ojos diferentes a cualquier indígena. O sea, un indígena, te estoy hablando de la época prehispánica, de ojos verdes. ¿De dónde esa niña va a sacar esos ojos aguamarinas, esos ojos verdosos? Y que va a traer mucha desgracia. Y por lo tanto hay que sacrificar todas las niñas que pudieran nacer con esas características. ¿Ok? No habían nacido niñas con esas características, pero para quietar el espíritu de las aguas y no se desbordara y todo esto, se hacían sacrificios. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que nace una niña, la hija nada más y nada menos, el cacique, con esas características. ¿Cómo hace el cacique para aplacar ese clamor de la tribu? Bueno, hay que darle sacrificio, porque si no, esto va a representar la desgracia para nosotros. Tienes que darle. Y él decía que sí, que lo iba a hacer en su momento. Y así fue postergando ese sacrificio. Y aquí podemos ver el profundo amor de un padre hacia su hija. Estamos hablando del arquetipo entonces del padre y de la hija también. Y todo lo que puede haber ahí culturalmente y socialmente, de nuestras exigencias y nuestras demandas. ¿Qué le pedimos nosotros al Padre Creador? Que no haya muertes, que no cobre vidas humanas ese evento natural. ¿Qué tendría, por ejemplo, y es una metáfora, que sacrificar el Padre Creador en este proceso evolutivo de nuestro planeta, de nuestra Madre Tierra, para evitar eso? Entonces, ¿qué pedimos? Mira el mito, aquí está la metáfora importantísima. Este cacique decide ocultarla y poner unos vigilantes, eran 22 vigilantes, para evitar que la niña pudiera reflejarse en ese tiempo no habían espejos. ¿Pero qué representaba un espejo? Un espejo era un charco de agua, una laguna, un manantial, ahí podías ver tu reflejo. Y justamente él evita a toda costa que la niña pueda ver su reflejo en cualquier, por decirlo así, paño de agua, hasta que un día no puede evitarlo. Es más o menos el cuento de la Bella Durmiente, ¿ok? Que si ella es de la Bella Durmiente, que si ella tocaba la aguja iba a caer en un sueño profundo. ¿Qué hizo el padre? La oculta. ¿Te recuerdas de ese cuento? La oculta y evita que a toda costa ella se pinche el dedo. Entonces vemos cómo se repiten las historias, pero esta es una historia indígena. Sí, entonces, por ahí comienza todo lo que es el mito de la diosa María Leonza, a que no sabían eso. Y de allí deriva, fíjate qué interesante, y de allí deriva la formación de un río muy importante que está en ese monumento natural. Bueno, ya por el programa de hoy nos queda un minutico para finalizar, así que bueno, ¿qué nos puedes comentar para ir cerrando? ¿Viene o no una segunda parte del tema? Sí, viene una segunda parte porque aquí Gian me está demandando que hable del origen, de cómo se forma ese mito, de qué quiere decir eso, y Víctor también, y posiblemente ustedes queden ahora con esa curiosidad. Ok, ¿y qué es entonces la diosa María Leonza? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo es eso que es la diosa aborigen? ¿Cómo es eso de esta parte prehispánica? ¿Y cómo se hacía de alguna manera ese contacto con la diosa de la flora, de la fauna, de la prosperidad y la abundancia? Que así era como se tomaba completamente el mito en esos tiempos prehispánicos, y por supuesto que sí lo vamos a hablar. Así es, así que la invitación es para el próximo lunes en el horario regular, 9 de la noche, ya por allí está Lucia Sualde con su programa Decidir Emprender, así que bueno,
Encantado de tenerte en conjunto y que hayas podido también tener la oportunidad junto con ustedes, amigos oyentes, de Encuentros Cuánticos totalmente en vivo. Así que estamos listos, Dulaina. Gracias por esta experiencia. Se les quiere un montón y besos cuánticos. Así es, gracias también al amigo Giancarlos Durán en los controles técnicos. Y bueno, ya lo saben, el próximo lunes a las 9 de la noche, Encuentros Cuánticos. Chao, chao. Los espero.